en este lado, no Estás porque mejor. salga, no porque salga más guapa, no, por la mía. Guapa sabe seguro. Qué bien, gracias. Ya lo he dicho para que me lo dijeses, te lo he puesto. El micro vale para los dos, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Ponemos así. Estimadísimos, cuando queráis, eísimas. Ir tomando asiento. No, yo tampoco. Ir tomando asiento, que vamos a empezar. Bueno, pues nada, tienes la palabra. Pues ahí Empiezas estamos. tú. Empezamos con una nueva emisión de Verdades Lisas, Exigencias Rotundas. Hoy el título es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que es una de las fiestas más importantes que celebramos aquí en España. Pero bueno, ante todo voy a presentar al ponente, que es de sobra conocido, Josep Alsina Calves. Él es biólogo, ha sido durante su andadura profesional catedrático de Ciencias Naturales, de Biología en un instituto, es doctor en Filosofía de la Ciencia y, bueno, activista político desde que vio casi la luz de la juventud y desde que nació, iba a decir, pero bueno. No tanto, pero bueno. No tanto, pero casi. Desde que la adolescencia. Y bueno, presidente de Somaltems y de todo lo que ha sido en relación con el post-process, ¿no? Lo más actual, digamos, por no remontarme a otras historias. Es el director de la revista Nihilostat y además es también el director de la revista La Emboscadura, que tengo aquí el último número, lo recomiendo muchísimo. Creo que más él podría explicar un poco cuál es el contenido de la revista La Emboscadura de este semestre. Si quieres puedes explicarnos un poquito. Bueno, a ver, ya hemos hablado a veces aquí de La Emboscadura. Últimamente ha habido un cambio en el sentido de que ahora ya no hay un tema central, sino que hay artículos varios. Por lo tanto, no damos vueltas en torno a nada. Damos mucha importancia a las entrevistas. En este número hay, creo, un par de entrevistas importantes. Una entrevista al pensador francés Alain de Benoist, una entrevista con Alicia Rubio, hecha por María José, que también es colaboradora y miembro del Consejo de Redacción, y también una crónica de la primera actividad que se hizo en Madrid, el Instituto Carlos V para la Larga Memoria Europea. Bueno, os recomiendo que la compréis porque es muy interesante. O sea que, y mejor aún, si os gusta, suscripción, porque, bueno, esta revista pues hay que mantenerla entre todos, ¿no? Como hay que mantener este local, como hay que mantener todo lo que nos gusta, porque si no lo mantenemos nosotros no lo va a mantener nadie. Sí, sinceramente es una revista que está muy bien. No sé cuáles son vuestras lecturas, pero si queréis realmente estar informados, un poco de todo, en profundidad, con rigor, y de manera entretenida, porque no son artículos excesivamente largos y es bastante variada, es lo mejor que podéis comprar. Yo creo que está mejor que ningún libro, porque aquí toca un poquito todo. Bueno, y sin más, empezamos ya con el contenido de la entrevista de hoy, que es la Hispanidad. Y bueno, Josep, ¿qué celebramos el Día de la Hispanidad? Bueno, creo que esto es un tema interesante que a veces se nos pasa, ¿no? ¿Por qué España escoge el 12 de octubre como fiesta nacional? Fijaros, la mayoría de las naciones tienen una fiesta nacional. Normalmente coincide o bien con la fundación de esta nación, es el caso de Estados Unidos, ¿no?, que celebra el Día de la Independencia, o bien lo que se llama el inicio de la nación moderna, como sería el caso de Francia, que de Francia ya existía antes de la Revolución Francesa, pero celebran el 14 de julio, la toma de la Bastilla, el inicio de la República con la cual se identifica la Francia moderna. Pero el caso de España es diferente. A ver, si celebráramos el origen de la nación histórica, pues nos podríamos remontar, no sé, a Covadonga, donde se inicia la Reconquista, o a la toma de Granada, ¿no? Pero no es el caso. Bueno, o al Concilio de Toledo, que hay quien dice que allí empezó todo, es igual. Sí. Si celebráramos el origen de lo que podríamos llamar la nación moderna, pues podríamos celebrar el 2 de mayo, ¿no? Porque es cuando de alguna manera pues se inicia el proceso, esta guerra de la independencia que acaba en la Constitución de Cádiz, etc. Pero no es el caso, porque el 12 de octubre España ya existía.
La nación histórica española ya existía, pero no existía todavía la nación moderna. Entonces, el 12 de octubre, en realidad, lo que estamos celebrando es la fundación de un imperio. Y esta es la gran diferencia. Claro, la palabra imperio hoy día tiene muy mala prensa, pero por mucho que escondan la realidad, si nos fijamos un poco en lo que está pasando en el mundo, pues la realidad es que la historia universal es la historia de la dinámica de los estados y de los imperios. Básicamente ahora los imperios no se llaman imperios, pero están allí. Tenemos el Anglo-Imperio, con Estados Unidos a la cabeza, de lo cual España es súbdito, o sea, no hay que olvidarlo. Por otra parte, los imperios no son todos iguales. En esto me remito a Gustavo Bueno cuando habla del imperio constructor y el imperio depredador, ¿no? Entonces, el imperio español fue un imperio constructor, como lo había sido el imperio romano. ¿Cuál es su característica? Pues son imperios que, de alguna manera, incorporan a otros pueblos y a otras poblaciones a una civilización. Se le puede llamar también constructor. ¿Por qué? Porque España, como Roma, construyó, ¿no? Si Roma construyó acueductos y construyó obeliscos, pues España en América construyó universidades, construyó catedrales, construyó hospitales. Y carreteras. Y carreteras, en fin. Es lo que dice Gustavo Bueno. Dice, cuando uno va a un sitio a saquear, no construye en piedra. Llega, saquea y se va. Entonces, pues esta es una gran diferencia. Y claro, en el otro extremo tenemos el imperio depredador, ¿no? Que yo creo que su máximo exponente sería el imperio británico, bueno, también los holandeses en su momento, ¿no? Cuando llegaban a un lugar lo que hacían era, pues eso, saquear, ¿no? Saquear, nunca incorporaron a la población indígena. En el mejor de los casos la tuvieron allí, como la India, ¿no? Bueno, y en el peor de los casos lo tenemos en el caso del norte de América, donde las poblaciones originarias fueron extinguidas. Imaginaos por un momento a cualquiera de los puritanos que conquistaron América o que extendieron Estados Unidos, si hubiera oído aquello que dijo Isabel la Católica, ¿no? Que se casen los españoles con indias, les habría parecido un sacrilegio. Efectivamente, ningún norteamericano se casó con indias. Y así, esto es una gran diferencia entre este imperio constructor, como había sido en su momento el imperio romano también, y los imperios depredadores. Por tanto, en esta elección de la fiesta, pues creo que marcamos una diferencia con otras naciones, naturalmente respetando pues también las fiestas nacionales que puedan haber en otros países, en otras naciones de Europa y de América. Y en el contexto en el que nace el Imperio Español, digamos que empieza a fraguarse ese 1492, cuando se conquista Granada, se publica la primera gramática española y la reina Isabel I de Castilla, la católica, accede a tomar parte en el proyecto de Cristóbal Colón para avanzar en los mares hacia lo desconocido. En ese contexto, los otros imperios, de alguna manera, las otras potencias, ¿cómo reaccionan ante esta situación? Bueno, es que claro, las otras potencias todavía no estaban demasiado desarrolladas, pero evidentemente el gran enemigo de la hispanidad en su momento fue el Imperio Británico. Es decir, la independencia fue una cosa que se urdió entre las élites criollas, es decir, los indígenas no tuvieron nada que ver con la independencia. Al revés, precisamente la mayoría de las tribus eran partidarias de seguir dependiendo del rey de España porque no se fiaban de los criollos porque ya los conocían, ¿no? Los criollos con la influencia inglesa. La influencia inglesa, la influencia de la masonería británica. Pero es que además no fue solamente, porque claro, si América se hubiera independizado de España, pero hubiera seguido unida, hubiera sido una gran plataforma continental y habría sido también un imperio. Pero ya se preocuparon mucho de disgregarla. O sea, la táctica inglesa siempre ha sido la misma, ¿eh? Disgregar para dominar. Es decir, consiguieron que el continente americano, los antiguos virreinatos, se fraccionaran en varios estados enfrentados entre sí. Han habido varias guerras entre ellos, ¿no? Y luego además, atraparlos con la deuda. Es decir, el tema de la deuda en América del Sur es muy antiguo y empieza precisamente con la independencia. Es decir, los ingleses financian muchas de estas operaciones, pero no lo hacen a fondo perdido. Es decir, ellos, claro, crean una deuda que atrapa a estos países, ¿eh?
Y esto es la causa de gran parte de los problemas económicos, de la miseria, bueno, de todo lo que está pasando en Hispanoamérica. Es debido a estos orígenes y es debido a esta influencia inglesa. Es como si el componente económico fuera el único que los ha movido siempre, económico en el mejor de los casos. Y sin embargo, el Imperio Español hubiese tenido una motivación mucho más allá de la económica, como de expansión y de realización de sí mismo, más allá de sus propios territorios, o sea, expandir su territorio. Porque, de hecho, los ingleses ya habían atentado contra el Imperio Español a través del saqueo de los barcos. Sí, sí, evidentemente. Bueno, es que, a ver, yo creo que si alguna cosa se le puede reprochar al Imperio Español es que quizá se preocupó muy poco de los temas económicos. Es decir, el famoso oro, que la mayor parte del oro se quedó allí. De hecho, cuando Hispanoamérica se independiza, la riqueza es mucho mayor allí que en la península. Sí, es decir, esto del oro, bueno, la mayor parte del oro se reinvierte. Y el que no se reinvierte, pues una buena parte de él cae en manos de los corsarios ingleses. Es decir, que o sea, Inglaterra desde el primer momento, aprovechando además su dominio del mar, pues esto sería otro tema, relacionar los dos tipos de imperio con lo que Carl Schmitt y también Alexander Dugin hablan de las civilizaciones de la tierra y del mar. Son dos temas que corren un poco paralelos, ¿no? Desde el primer momento, pues hay estas continuas interacciones y bueno, guerras, invasiones, en fin, hay toda una estrategia, ¿no? de este incipiente anglo-imperio. En el momento todavía es incipiente. El anglo-imperio llega a su máximo esplendor un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Luego ya las cosas ya les empiezan a ir un poco mal y actualmente el eje del anglo-imperio se ha desplazado hacia Estados Unidos. Pero Inglaterra sigue siendo un colaborador necesario. Es decir, Inglaterra participa en muchas de las operaciones agresivas que hace Estados Unidos. Participa Inglaterra, sigue participando Inglaterra. Lo que pasa es que la delantera la ha tomado Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Y aquí también entraría aparte toda esta gran literatura, estas leyendas, tan novelable de los piratas, de los masones y todo esto también, ¿no? Todo este tema, porque, claro, todos esos barcos tan grandes que llevaban los piratas, ¿no? Que se inventaron una bandera nueva para poder transgredir todas las leyes del mar, pues también es algo que ha dado como mucho que hablar. Bueno, pero hay que distinguir. O sea, a ver, el pirata que iba por cuenta propia era un pirata. No, yo me refiero al de los barcos de la Royal. El fenómeno de los corsarios. Sí, el corsario era un pirata, pero que no iba por cuenta propia, sino iba a cuenta del Imperio Británico. Hay que tener en cuenta que uno de los piratas corsarios más importantes, que fue Francis Drake, Inglaterra lo nombró caballero por los servicios prestados al Imperio. Es decir, que, o sea, a ver, cuando decimos que hay las civilizaciones del mar, como la inglesa, son civilizaciones de comerciantes y de piratas, no es ninguna. O sea, es así, es decir, cuando te nombra un pirata, lo nombran caballero por los servicios prestados al Imperio Británico, pues significa que funcionaban, ¿no? Era como una especie de, ¿cómo se dice ahora esto?, ¿no? De externalización, ¿no? Es decir, en lugar de actuar directamente la flota inglesa, hacían actuar a unos piratas, pero unos piratas que estaban al servicio del Imperio Británico, que es un imperio de piratas. Con aquellos barcos que llevaban claramente no eran delincuentes comunes, allí había algo detrás. Evidentemente. Otro de los temas muy manido, el tema del oro, ¿no? Que se cogió el oro, pero claro, de alguna manera si España quería acuñar una moneda franca, o sea, una moneda para todo el mundo, como fue el Real día 8, que era de oro, pues de algún sitio tendría que sacar el oro, ¿no? Entonces hablan mucho también de esto, cuando en realidad el oro salía de América, iba a Génova, donde estaba la fábrica de moneda, y ahí acuñaban el real y luego volvía otra vez allí, en forma de moneda. Entonces, como mucha falacia, ¿no? Que todo esto está lleno de falacias. Bueno, yo creo, mira, yo me remito a la conferencia que dio el otro día aquí en Santiago Hermesilla, cuando dijo que la leyenda negra ha tenido un valor geopolítico. Esto creo que es muy importante. Es decir, los imperios funcionan con la estructura material, que sería la tecnología del imperio, pero luego funcionan con la nematología, ¿no? Que son las ideas que venden. Entonces, la leyenda negra es un caso clarísimo, ¿no? Un caso clarísimo. El problema de España es que los españoles, una buena parte de ellos, se la han creído. También hay una leyenda negra sobre Rusia, pero los rusos no se han creído la leyenda negra sobre Rusia, mientras que muchos españoles se han creído la leyenda negra, cuando no aguanta el más mínimo análisis. Es decir,
que salga un señor como el López Obrador, que es un señor que desciende de españoles por los apellidos, y que diga que España tiene que pedir perdón, oiga, en todo caso tendría que pedir perdón usted, porque fueron sus antepasados los que estaban aquí, no los nuestros, ¿no? Aparte que, bueno, no hay más que hacer una comparación entre las poblaciones indígenas de América del Sur y las que no hay en América del Norte para darse cuenta dónde estuvo el genocidio. Es decir, hay una serie de cosas absurdas. Por otra parte, bueno, ¿a quién hay que pedir perdón? ¿A los aztecas? ¿O a los chaltecas y a todos los pueblos que estaban oprimidos por los aztecas? Pues claro, si uno cree que Hernán Cortés con 300 hombres podía conquistar el imperio azteca, bueno, es que debía ser un superhombre. Es decir, si consiguió conquistar el imperio azteca es porque una buena parte de las tribus indias que estaban sometidas al imperio azteca le apoyaron y le ayudaron. Y con Pizarro pasó lo mismo. Es decir, que luego, claro, México no existía. Existía el imperio azteca, que ocupaba una pequeña parte de lo que ahora es México, ¿no? Cuando México era el virreinato de la Nueva España, tenía casi la mitad de todo el territorio que ahora es Estados Unidos. Oiga, ¿por qué no le pida a los Estados Unidos que pidan perdón por haberles quitado la mitad del territorio? No, claro, con los Estados Unidos no se atreven. O a los aztecas, es decir, ¿no? Que hay toda una nematología que sirve a la geopolítica. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, esta serie de cosas que no resisten el más mínimo análisis, pero a pesar de todo funcionan. Y en España tenemos mucha gente convencida de que hubo un genocidio, no sé qué. Bueno, las enfermedades, es verdad, hubieron epidemias provocadas sin querer, porque en aquel momento nadie sabía nada de las epidemias. En el siglo XVI la teoría microbiana de la enfermedad no existía. Es decir, sí que es cierto. Claro, los españoles de forma involuntaria llevaron virus y bacterias contra las cuales los pueblos indígenas no tenían inmunidad, y eso provocó muertes. Pero esto no se puede culpar a nadie por esto, porque no fue una guerra bacteriológica, porque no se conocían todavía las bacterias. Sí. Pero bueno, la prueba fundamental está simplemente en los números, es decir, el número de poblaciones indígenas, esto llaman los pueblos originarios, que podemos encontrar en Hispanoamérica, y las que no podemos encontrar porque las exterminaron en América del Norte, aparte de los mestizos, cosa que en América del Norte tampoco existe. No existe, ¿no? Existe porque no había mestizaje, porque ellos consideraban, los puritanos, que fueron la mayoría los que conocieron aquello, consideraban que los indígenas no eran seres humanos, consideraban que eran una parte de la fauna local. Sí. Bueno, claro, de hecho, había que exterminarlos porque molestaban. Y los fueron arrinconando hasta que al final, bueno, pues quedaron 4, y además, bueno, les vendieron whisky, los alcoholizaron, en fin, toda clase de tropelías que en Hispanoamérica nunca ocurrieron. Otra cosa es que hubieran abusos, es verdad, porque claro, la capacidad de un Estado en aquel momento de control era pequeña. Y claro, los reyes católicos podían hacer leyes contra la esclavitud, y si es cierto, podía haber una plantación perdida por allí que tuvieran esclavos, pero eran contra de las leyes. No olvidemos que en Estados Unidos, en pleno siglo XIX, seguía existiendo la esclavitud. No olvidemos que en España, en el siglo XV, hay un catedrático de latín en la Universidad de Granada, que era un hombre negro, Juan Hispano. En Estados Unidos, el primer hombre negro que fue a una universidad de blancos fue en los años 60 de alumno y protegido por la policía. Ya, claro, que te vengan a dar lecciones a esta gente, pues da un poco de risa, pero lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos son el imperio. Y el que tiene la sartén por el mango, pues tiene no solamente tiene el poder tecnológico, sino que también tiene el poder nematológico. Ahí estamos, pues claro, esto lo que todo el mundo debería saber y tiene que tener muy claro es que la leyenda negra nace en aquel tiempo, que se ha inventado la imprenta, que los Países Bajos se dedican a publicarlo así, bueno, masivamente, se extiende como la pólvora, que no solamente es una cuestión de verbal, sino que hacen dibujos mucho más exagerados todavía lo que sería la letra, con el tema de la imagen. Es el inicio de la prensa amarilla o fake, como le llaman hoy, ¿no? Del infundio. Y ese infundio se difunde, desgraciadamente, por los enemigos de España, y España, en sucesivas épocas, compra España
hoy día sigue comprándolo. Y de hecho todo el mundo lo dice, hay que pedir perdón porque fuimos muy malos. Y yo te preguntaría a ti, también hay parte de la leyenda negra, habla de una especie de Arcadia, como si fuese el jardín del Edén. Es decir, cuando llegaron los españoles a América, aquello era el jardín del Edén. Y la realidad es que era la sala de los horrores. Sí, horrores, o sea, que no se pueden ni explicar por palabras, porque es que sería una película entre porno, gore. Si metes las manos en la historia del Imperio Azteca, sales pringada de sangre, porque eran extremadamente sanguinarios. A ver, había de todo. Había grupos que estaban en una situación puramente tribal, y luego había algunos imperios, pero estos imperios, bueno, por ejemplo, no conocían la rueda. No conocían la rueda. Es decir, había habido un imperio maya que ya se había extinguido cuando llegaron los españoles, que no conocían los metales. Y además, bueno, tanto el imperio azteca como el imperio inca, pues tenían unas religiones muy, muy salvajes, ¿no? Con unos dioses que pedían sacrificios humanos. Y la antropofagia ritual, pues era habitual. Hay una película muy interesante, Apocalipto, donde sale todo esto. Mel Gibson. Sale todo esto, se ve muy claramente como hay un imperio que no sabes muy bien si son los aztecas o los incas, ¿no? Que hacen, bueno, hacen racias, ¿no? Y atrapan a una gente de una tribu, se los llevan, los están a punto de matar, luego como hay un eclipse, dicen, uy, el dios Sol no quiere que los matemos, luego uno consigue escaparse, lo persiguen, pero luego cuando está en su territorio los va matando uno a uno. Y cuando al final de todo, de la película, está en la playa a punto de matar al último, entonces se ven dos naves españolas que llegan. Es decir, esto es a lo que llegaron los españoles. Esto es la realidad, era como una liberación, ¿no? Porque la realidad es que aquella gente eran dioses que eran absolutamente depredadores, sí, a los que había que darles sangre humana, sacrificios humanos, porque así ellos devolvían de alguna manera a la tierra, pues entonces cuando había una desgracia sacrificaban ahí, bueno, y lo hacían cada final de mes. Los meses duraban 20 días, duraban los meses. Periódica. Esta es la razón porque muchas de estas tribus se pusieron al lado de Cortés y de Pizarro. Si no, es inexplicable que Hernán Cortés, por mucho que tuvieran caballos y armas de fuego, con 300 hombres, conquistara el Imperio Azteca. Imposible. Lo que pasa es que miles y miles de indios, chaltecas y otras tribus que estaban allí, pues bueno, les apoyaron. Esta es la realidad. Entonces, bueno, claro, pues ¿a quién hay que pedir perdón? ¿A los aztecas o a los otros? A ver, pónganse de acuerdo. En realidad los que dicen esto ni descienden de los aztecas ni descienden de los otros, descienden de los pobres esclavitos también. Porque son criollos. O sea, toda esta gente que manda más bueno, en México es un narcoestado. México es un estado fallido, donde el crimen, el tráfico de drogas, bueno, los asesinatos son el pan de cada día. Entonces, claro, buscar un enemigo exterior pues va muy bien, ¿no? para despistar. Pero hay una cosa que hay mucha gente que sí, que está de acuerdo con todo esto, y que el hispanismo y tal, pero que creo que no se da cuenta que el principal enemigo de la hispanidad es Estados Unidos. Estados Unidos ya cuando hace la doctrina Monroe, América para los americanos, es América para los americanos del norte. Es decir, cuando todavía no ha iniciado el proceso de expansión como un imperio global, ya considera que Hispanoamérica es su coto particular. Y entonces funciona a través de dos parámetros, ¿no? Uno es directo y otro es indirecto, ¿eh? El indirecto sería el indigenismo. Que aunque el indigenismo pero no deja de ser una cosa que acaba beneficiando a Estados Unidos porque va en contra de la hispanidad. Y luego otra manera directa es a través de estados y de gobiernos y de corrientes. Hay una importante proliferación de las sectas evangélicas en América del Sur, que es una quinta columna de Estados Unidos. Y a veces, claro, hay gente que se emociona con políticos como Bolsonaro. Y, bueno, pero Bolsonaro era, vamos, servía a los intereses yanquis, pero al 100%. O sea, bueno, entonces crean esta falsa dialéctica, ¿no? Entre los indigenistas y los otros, pero en realidad tanto unos como otros sirven a la misma causa, ¿no? Y eso creo que a veces no se acaba de entender, ¿no? Volviendo un poco con ese tema del buen indio, los indios tan buenos, tan estupendos, pero sin embargo ahora este movimiento indigenista que ha generado la política woke de los Estados Unidos, que es uno de esos tantos disfraces para controlar el pensamiento humano,
En la literatura, por ejemplo, del boom, hay muchos documentos en los que está claro, ¿no? Y se ve que los sacrificios humanos y todas estas cosas se han seguido practicando. O sea, que los mismos que hoy día defienden el indigenismo, que son los que están ahí, han sido en muchísimas ocasiones perseguidos por la poca policía y la poca, no sé, por citar, Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, se ve claramente los sacrificios que establecían un grupo terrorista que además de terrorista es indigenista. Luego se ve el Lituma en los Andes, ¿no? Que también mandan al pobre inspector Lituma a investigar por qué han aparecido personas con la piel arrancada. En fin, que son rituales de los aztecas. Entonces todo es como muy demasiado falso para que la gente se lo crea de esa manera tan Walt Disney. A ver, yo estos detalles no los conozco, pero el indigenismo forma parte de esta ideología descolonial que se ha parido en las universidades progres de Estados Unidos. Es decir, la gente que la ha parido de indígenas, nada de nada. Son puritanos, bueno, son producto de lo que ha sido Estados Unidos siempre, ¿no? Es decir, que todo esto no tiene nada que ver con los pueblos originarios, no tiene nada que ver en absoluto. No olvidemos una cosa, es decir, antes de que se hiciera la primera gramática inglesa, España publica gramáticas de las lenguas indígenas. Se han conservado gracias a esto. Quechua, por ejemplo, creo que se publicó una gramática, ¿no? Sí, y el náhuatl, que es la lengua de los aztecas. En fin, que todo Aymara. eso no tiene nada que ver, es decir, son cosas que se han producido allí por estas ideologías de la descolonización y, en fin, todo eso del racismo estructural. Precisamente, claro, quizá ellos sí que, yo no lo digo, pero quizá ellos sí que tendrían que pedir perdón de muchas cosas, ¿no? Pero no, lo que hacen es lanzar pelotas fuera, ¿no? Y bueno, tienen que ser los españoles católicos los que pidan perdón. No, digan, no. Los genocidas han sido ustedes. ¿Y cuándo se puso tan de moda esto de denostar España, digamos, en nuestra historia inmediata? Porque es que esto de anti-españolidad es enfermizo, es que es realmente un trastorno. Bueno, la cosa tiene su antigüedad, ¿eh? Es decir, hay, por ejemplo, el movimiento, el krausismo, a pesar de que tenía cosas buenas, yo no lo niego, la libre enseñanza, todo esto, pero es verdad que hace mucho a favor de todo esto, ¿no? Algunos, no todos, pero algunos autores del 98 no llegan a la leyenda negra, pero casi, ¿eh? Ángel Ganivet, cuando dice aquello que España tiene que... O sea, dice que lo de América fue un error, no porque fuera un genocidio ni nada de todo eso no lo dice, pero porque, claro, allí nos desangramos, allí nos arruinamos, entonces hemos de replegarnos. No llega a decir lo que dicen ahora, pero, ¿sabes? Aquello claro, que ya, pero Josep ya lo empieza dice, a crear, ¿no? lo dice en un momento en el que ya se estaba perdiendo todo y que sí que ya se estaba decidiendo si íbamos a la guerra o no íbamos a la guerra. Y entonces unos decían, sí, vamos a la guerra, y otros decían, mira, no vale la pena. Pero no porque se avergonzasen de la historia del imperio. No, pero ya hay algún ramalazo que ya empieza a ir por ahí. Y yo creo que el que contribuye mucho es el krausismo, a pesar de sus cosas buenas, no digo que no las tuviera. Bueno, el krausismo es una ideología muy laica, en fin, muy desligada de lo que es España, que es católica, y por definición. vinculada a la masonería. Exactamente. O sea, la masonería no es ningún mito que nadie se ha inventado. La masonería no lo quería decir. La masonería ha existido y ha tenido una influencia tremenda en la historia. ¿Qué influencia tuvo la masonería, por ejemplo, para la desmembración de los virreinatos españoles que eran territorios inmensos que se desmembraron en 23 países? A ver, la mayoría de los líderes de la independencia eran masones, y además de la masonería inglesa. Mira, Franco decía una cosa, decía, la masonería inglesa ha sido muy buena para Inglaterra. Dice, pero es que la masonería española también ha sido muy buena para Inglaterra. Y tenía razón. Claro, porque es un movimiento universalista. Sí, bueno, universalista, pero que sí, en principio es un movimiento universalista, el gran arquitecto, pero que realmente ha trabajado a favor, o sea, son nematologías que han servido a unos imperios y han ido en contra de otros. Claro. A ver, actualmente no existe como existía en el siglo XVIII, pero en Estados Unidos hay todavía, y en Inglaterra hay grupos de presión importantes que actúan de esta forma. Ya no es aquello de sacrificar al gallo y todas esas cosas, ¿no? Y esas cosas que, bueno, a veces hay, como en otras partes, hay frikis, ¿no? Y la masonería tiene sus frikis, que son los que hacen esas cosas. Pero estos no cuentan. Los que cuentan son grupos importantes de presión, ¿no?
bueno, que allí están y que funcionan. Y los grupos de presión están por encima de la masonería, digamos. Bueno, no, son una nueva forma. Es decir, el globalismo es la forma moderna. Es decir, lo que decían los masones en el siglo XVIII, pues la traducción al siglo XXI es el globalismo, el imperio mundial, el gobierno mundial. Sí, sí, la superación. Es curioso porque, claro, los estados nacionales para ellos son una etapa que había que quemar, o sea, que debían existir. Pero ahora ya no, claro, ahora esto ya está superado. Ahora son un obstáculo. Claro, para su imperio, el imperio o sea, de los Estados Unidos, claramente, que se está oponiendo a otro imperio emergente y que, bueno, que de alguna manera es lo que pretende siempre ha pretendido estas ideologías universalistas completamente desvinculadas de la naturaleza humana, como puede ser pues nuestra nación, tu ciudad, tu familia, tu religión, que es lo que va con las civilizaciones, lo natural, ¿no? Esta superposición. Y yo creo que esta superposición ideológica actualmente se ha hecho con la interseccionalidad, ¿no? Con la ideología esta que viene con la ideología de género acompañada con oponer siempre el pobre al rico, la mujer al hombre, el occidental frente a otros, el blanco contra el moreno, es la interseccionalidad que no deja ni un resquicio de pensamiento libre, no está todo trabado, bueno, del rico para que todo el mundo piense lo mismo. A ver, del rico y del pobre hablan poco, ¿eh? Del rico y del pobre hablan poco, por algo será. De lo que sí hablan es que si usted es blanco no tiene derecho a hablar, porque usted desciende de... Oiga, pero yo tengo que ver, o sea, a ver, fíjate que, claro, dices, bueno, a ver, las razas existen, pero para mí la raza es una cosa que no tiene demasiada importancia. Pero esta gente le da una importancia a la raza tremenda, o sea, a Hitler lo dejan pequeñito, ¿no? Sí, o sea, si uno es blanco, si uno es de raza blanca, que aparte de la raza blanca hay muchas subvariedades, ¿no? Ya es el heredero de todas las maldades del mundo. Y si uno es negro, como es una raza que está oprimida, pues tiene derecho a todo. Sí, como si en África no hubiese habido esclavos. Nunca. Hay bueno, esclavos y ha habido siempre esclavos en África. A ver, que son morenos. Sí, el tráfico de esclavos negros, en lo cual Inglaterra tuvo mucho que ver, pues sí, básicamente era porque el jefe de la tribu los vendía. Es decir, que había negro por medio también. Es decir, no era un tema de blancos y negros, era un tema de que tampoco África era una Arcadia, ¿no? Como la quieren presentar. O sea, a ver, las Arcadias no existen. No. Las Arcadias no existen. Son sueños, es decir, realmente. Bueno, cuando uno llega a un lugar, pues se encuentra que el lugar puede ser civilizaciones más desarrolladas o estar en estado tribal, pero el conflicto es lo normal y lo habitual. Y había conflicto en África, claro, había un poco esta idea del buen salvaje, ¿no? Es decir, la idea esta de que el indio era el buen salvaje rusoniano, ¿no? Lo cual era mentira. Primero porque el buen salvaje no existe, y segundo porque allí habían civilizaciones. Lo que pasa es que eran civilizaciones pues, que eran como eran, ¿no? Pero habían, es decir, no era un mundo utópico, ideal, era un mundo real, con tribus, con civilizaciones, con imperios que se combatían, ¿no? Y entonces, bueno, pues España fue otro factor. Lo que pasa es que muchas de estas tribus que lo pasaban muy mal, vieron que prefirieron estar bajo el dominio de los españoles que seguir dependiendo de los aztecas, porque, entre otras cosas, los españoles no hacían sacrificios humanos ni practicaban el canibalismo. Que seguro que también había, claro que sí, porque tenían ruedas y caballos para no tener que cargar ellos con todo el peso, sí, para construir aquellas inmensas pirámides huecas. Por cierto, que algunos de estas tribus, cuando vieron gente a caballo, se pensaban que el caballo y el jinete eran un mismo organismo. Sí. Bueno, es normal, nunca los habían visto, claro, es lógico. Es decir, tampoco hay que irse al otro extremo, tampoco hay que culpabilizar ni nada por el estilo. Eran pueblos que estaban en el estado que estaban. Pero la mayoría de estas tribus pues recibieron bien a los españoles. Hubo algunas que no, hubo peleas, hubo guerras, claro que hubo, pero la mayoría no. Y además cuando las guerras de independencia, la mayoría de las tribus indias se pusieron a favor de seguir siendo españolas. ¿Por qué? Porque los líderes, aparte de ser masones, eran todos criollos. Además era cierto el socialismo bolivariano. Bolívar de socialista no tenía nada. Era un pijo progre, ¿no? Diríamos hoy. La mayor parte de la gente que además eran terratenientes, en fin, que vamos, que fue una revolución
de los ricos, pero no tuvo nada de resistencia indígena ni nada por el estilo. Entonces son mentiras que han contado hasta la saciedad, ¿no? Es que esto te pasa igual en Hispanoamérica. Las personas normales y corrientes no están en esas historias. Lo que están en esas historias son los estudiantes, son los de clase alta, que han oído algo de las universidades americanas, les han inyectado todo eso igual que a nosotros, Claro, porque claro. realmente les han tratado como tercer mundo, que es lo que los Estados Unidos se piensan que somos todos menos ellos, y es que realmente la respuesta ha sido muy tercermundista, muy inculta, muy poco rigurosa en ese sentido. ¿Y qué reportaría a España y a la hispanidad, a todo el orbe que nos entendemos en español y tenemos la religión católica como manera de ver al ser humano, estar todos unidos? ¿Qué nos reportaría y cómo podríamos llegar a ¿Cómo ese podríamos sueño? llegar? No lo sé, pero fijaros una cosa, el mundo está cambiando. Es decir, aquí por la tele solamente oímos hablar de las peleas con la señora Ayuso, con el señor Sánchez, pero fuera de estas chorradas y de toda la porquería que hay en este régimen, que es un montón de basura de unos y de otros, en el mundo están pasando cosas muy importantes. Y el sueño de Estados Unidos cuando cayó la Unión Soviética, Fukuyama, el fin de la historia, esto ya se pueden ir despidiendo. Es decir, claro que van a ser una potencia, pero están apareciendo potencias emergentes que les están discutiendo y les están comiendo la tostada, ¿eh? China en el plano económico, Rusia en el plano militar, Brasil, la India, Sudáfrica, los BRICS, ¿no? Pero claro, si hubiera una plataforma hispanoamericana, aunque no estuviera España, únicamente el hecho de que toda Hispanoamérica o toda la iberofonía con Brasil, que Brasil es una potencia importante, sería un factor importante en este nuevo mundo multipolar. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Esto es difícil, ¿eh? Pero lo primero yo creo que lo más importante, ya decía Carl Schmitt, el primer paso de cualquier acción política es señalar al enemigo. Y el principal enemigo de esta posible probable o posible unión de estos pueblos hispanoamericanos con o sin España, mejor con España, pero también podría ser sin, es Estados Unidos. Eso es clarísimo. Y entonces esto, claro, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de ello, ¿no? Claro, si uno está por un lado diciendo que sí, la hispanidad y tal, pero luego se emociona con estas historias globalistas y con estas historias con el inglés, y, fijaros la invasión cultural que padecemos aquí. Ahora dentro de 4 días vendrá el Halloween. El Halloween, eso te iba a decir. Halloween. Esta aculturación total. Que es una horterada, o sea, gente vestida de fantasma haciendo el idem, ¿no? Vestida de calabaza, o sea, con vestida de calabaza, vestida de muertos, de brujas, todo completamente pre-cristiano, porque todo lo que celebran son rituales absolutamente también, no precisamente angelicales. Y sin embargo lo compramos, claro, y con el nombre Halloween. Y el Black Friday, y bueno, y así continuamente, ¿no? Y campañas de marketing. Fijaros, si aquí una tienda rotula en español le cae una multa, pero si rotula en inglés no pasa nada. Esto es una invasión cultural tremenda. Y aquí a muchos aplauden con las orejas, les encanta el inglés. Bueno, y es que lo más terrible de todo es que en los centros educativos se celebra el dichoso Halloween, claro, por todo lo alto, claro, pero por todo lo alto, vamos, es que no hay ni un niño que no sepa lo que viene el Halloween, que la castaña, sin embargo, pregúntale. Es muy inclusivo el Halloween. Sí, muchísimo, y muy estupendo. La cuestión es aculturizarnos y por lo menos cada vez más serviles de una cultura que de superior a nosotros, la verdad es que no tiene absolutamente nada, sino todo lo contrario. Más bien tiene bastante de qué avergonzarse. Sí, bueno, cada uno tiene lo suyo, pero a mí lo que me preocupa a veces es que sectores más o menos nuestros, yo creo que esto no lo ven. No. Y sigue con una especie de, no digo admiración, pero se fijan en cosas para mí muy poco importantes, en cambio en esta influencia anglosajona, que no es más que la nematología de este imperio, es decir, no hay más que, o sea, es lo mismo, ¿no? Y hay mucha gente que esto no lo ve y creo que esto es un problema. Nos hemos metido si no sabes quién es el enemigo, no hay manera. O sea, exacto.
Si sabes quién es el enemigo, puedes ganar o puedes perder. Pero es que si no sabes dónde está el enemigo, ya es que ya no vas a iniciar la batalla, porque estás mirando hacia otro lado, ¿no? Claro, nosotros tenemos otras celebraciones, ¿no? Nuestras danzas de los muertos, nuestra noche de las almas, el día de todos los santos, de los difuntos, la noche, en fin, que son realmente, es un momento de recordar a nuestros difuntos. Sí, bueno, a ver, la raíz última viene del mismo sitio. Lo que pasa es que esto, el Halloween ha pasado por América y se ha convertido en una payasada. ¿En Walt Disney? Tiene que ver con el hecho de los muertos, de la muerte, de los difuntos. Pero lo que antes era una fiesta religiosa, una fiesta... Bueno, incluso había lugares que había la costumbre, ¿no?, de poner un plato en la mesa, bueno, todo esto, ¿no? Ahí no existe en absoluto, hay unos cuantos disfrazados haciendo el tonto y pidiendo dinero por las casas. O sea, en esto se ha convertido el Halloween. Más allá de cualquier otra consideración, dicen que es una cosa el tema de satánica. Yo no creo que sea satánico, creo que es solamente estúpido. No, satánico no, lo que pasa es que sí que es verdad. No va más, ¿no? En la época romántica se pone, digamos, se pone en boga todo el tema gótico, de la literatura gótica, de la muerte, del terror. Y bueno, pues esto está dentro, y aquí en España pues tuvimos al gran Becker, que lo puso en el primer nivel, ¿no? Con las leyendas, las rimas y leyendas españolas que publicó, todas las leyendas de toda España, en la Noche de las Ánimas, ¿no? Que es la que más todo el mundo conoce. Ahora ya no sé si se hace, pero antes en Soria, al lado de la ermita de San Saturio, se leía y se hacía una celebración y se leía la leyenda. Y creo que realmente era escalofriante y precioso el acto, ¿no? Pero ahora es el Halloween y intentas a los jóvenes, a los alumnos, ponerles lo de la leyenda y todo aquello que se hacía, y no, están en modo Disney, en modo Walt Disney, en ñoño, cursi, y no los puedes sacar de ahí. Es que ni terror, es que no hay ni terror, ya ni eso, es todo, en fin, light. Pues supongo que debe venir de todo esto del buen salvaje, del Rousseau, que se olvidó de la buena salvaje, pero bueno, tampoco pasa nada. Sobre el tema de los perdones, realmente España debería pedir perdón, o quién debería pedir perdón, porque ahora mismo tenemos una muy gorda aliada aquí en Oriente Medio, y cómo se atreven a desviar la atención hacia los perdones que tiene que pedir España con lo que está pasando ahí. Yo, en cualquier caso, ante un tema histórico, pedir perdón me parece una estupidez. O sea, es algo que no tiene sentido. Es decir, que voy a pedir perdón de qué, de lo que, aunque fuera verdad, o sea, aunque fuera verdad que hubiéramos hecho maldad, que españoles hubieran hecho maldades, cosa que no es cierto, bueno, en todo caso deberían pedir perdón los descendientes de estos españoles que están allí. Esto va a empezar. Es como si nosotros dijéramos, pues, el Imperio Romano nos tiene que pedir perdón porque nos invadió cuando éramos íberos, ¿no? Bueno, claro, pues que el Imperio Romano ya no existe. Entonces, ¿quién tiene que pedir perdón? Italia tiene que pedir perdón. O sea, son cosas realmente absurdas, que no tienen sentido. Pero es que aparte, los que te están diciendo esto son los descendientes de los españoles que estaban allí. Sí. Bueno, la señora esta... Bueno, esta no... Sheinbaum, es que bueno, el apellido que tiene no es precisamente azteca. Pero bueno, en general, ¿no? Toda esta gente, López Obrador, o sea, más español que López y Obrador, y me dirás tú, ¿no? Entonces, es absolutamente absurdo. Pero es que además, ya el mismo concepto de pedir perdón por un hecho histórico me parece algo que es de patio de colegio. Lo que pasa es que esto, a ver, la animatología, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, México es un país con muchos problemas. México es un país que prácticamente está gobernado por los cárteles de la droga. Y es un país con unos problemas tremendos de asesinatos, en fin, de todo tipo. Pues va muy bien, ¿no?, desviar esta atención y darle la culpa, pues, a unos españoles que vinieron hace años aquí a matar mexicas y tal, ¿eh? Pero claro, fue al alcanzar la independencia México y todos los virreinatos, la Nueva España y todo el resto de virreinatos, cuando realmente empieza la decadencia real. Claro, sí. Porque en México fue flagrante, ¿no?, con las invasiones de los gringos, ¿no?, que le llamaban gringo, vete verde, gringo, porque realmente les dejaron les arrebataron la mitad del territorio, la otra parte se la compraron. Luego, claro, ¿por qué no les piden perdón a Francia? Francia les impuso un emperador, que al final acabó fusilado por los revolucionarios, ¿no? Bueno, ¿qué pintaba Francia poniendo un emperador en México? Entonces, claro, dices, bueno, y todo vamos a lo mismo, es decir, pero siempre se dispara contra el más débil. Y España es el más débil, aparte de ser débil porque es débil, pero es que además es débil porque aquí mucha gente todo esto lo compra. En Francia no lo comprarían.
y en Estados Unidos menos, pero aquí sí. Entonces, claro, esto hace que la debilidad aumenta, porque claro, si tú ya de entrada ya eres débil y encima te acabas creyendo la nematología que avanza el enemigo, pues la debilidad aumenta. Esto, de alguna manera, España, acabamos de padecer prácticamente hace nada una guerra civil en la que había dos maneras de ver la realidad distintas, y una de ellas venía cargada de odio a España y a todo lo español. Sí. Bueno, pero esto hace mucho. Hace mucho, ya, pero ¿quién inspiró todas esas ideas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen todas esas ideas de vamos a hundir a España como sea? ¿Por qué querían eliminar la soberanía nacional española? Para ser dependientes, ¿no? Dependientes de otra potencia. En este caso la potencia era otra. O sea, claro, era la URSS. La historia era otra. Es decir, sí, pero bueno, ahí fue donde se enraizó. Ahora todos los progres siguen en esa historia, ¿eh? Sí. Siguen ahí. O sea, no han evolucionado. Sí, pero no es lo mismo. Es decir, en la guerra civil, lo que empieza siendo el bando republicano, bueno, es falsa esta denominación porque en el otro lado también habían republicanos, ¿no? Al final acaba siendo, o sea, está controlado por la URSS, es decir, es una nematología imperial como es ahora Estados Unidos, pero era diferente. ¿Por qué? Porque esta gente, a ver, no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando el PSOE actual quiere enraizarse con este otro, con este PSOE de la UCA. Ya estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. No, claro. Yo no diré que una sea mejor que la otra, porque para mí las dos son malas, hombre, pero son totalmente distintas. Es decir, Largo Caballero era marxista-leninista, estaba por la toma del poder por la clase obrera y por crear un mundo bolchevique. Lo que pasa es que, a diferencia de otros lugares, aquí en España, porque ha habido lugares donde el comunismo ha tomado una cierta coloración nacional, cosa que aquí no pasaba. Es decir, aquí gritaban muera España, viva la URSS. Es decir, aquí es cierto que no hubo eso, ¿no? Pero es que, a ver, es que lo que hay ahora es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque depende, por mucho que ellos desde el punto de vista nematológico se quieran enraizar con la República maravillosa y con el PSOE maravilloso, pero es que ese PSOE no tiene nada que ver con el de ahora. O sea, en Suresnes el PSOE da una vuelta de calcetín. Claro, porque estamos en la OTAN. Exactamente. Bueno, todavía no estábamos en la OTAN, pero ya íbamos de camino de la OTAN. Es decir, nos metió Felipe González en la OTAN. En Suresnes, el PSOE era una cosa desaparecida. Es decir, el PSOE desde el final de la Guerra Civil, el PSOE desaparece. La única oposición en España es del Partido Comunista y en Cataluña el PSUV, que era el Partido Comunista catalán. El PSOE no estaba. Había un señor Llopis por ahí, exiliado en México, creo que estaban en México. Y estos todavía conservaban el marxismo-leninismo y tal. Y en Suresnes cambia completamente. Pero ¿quién monta Suresnes? Pues la socialdemocracia alemana y la embajada de Estados Unidos. Es decir, que el nuevo PSOE se crea precisamente para marginar al Partido Comunista. Porque claro, en un ambiente de Guerra Fría, Estados Unidos y lo que ahora es la Unión Europea, bueno, pues querían que en España se implantara un régimen liberal y democrático y tal. Pero claro, no querían un partido comunista fuerte, porque el Partido Comunista representaba la quinta columna del otro imperio. Luego, ¿qué les hacía falta? Un partido que se pudiera relacionar emotivamente con el PSOE de la Guerra Civil, pero que en realidad no fuera nada de todo esto. Porque, bueno, es que ni siquiera es socialdemócrata, porque la primera socialdemocracia era marxista, lo que no era leninista. Es decir, decía, no, la toma del poder por la clase obrera tiene que ser a través de una penetración, a través de las elecciones y tal. Pero seguían hablando de clases, pero la socialdemocracia ya es otra cosa. Es decir, bueno, y el PSOE ha sido esto, o sea, la columna vertebral de este sistema, con una dialéctica así izquierdoide, bueno, además le va muy bien, ¿no? Porque estas nuevas izquierdas que han llegado, el WOC, el wokismo interseccional. Ya nadie habla de lucha de clases, ya nadie habla de esas cosas, habla de, en fin, el racismo institucional y el machismo institucional y esto de la interseccionalidad. Entonces, la interseccionalidad, los paranoicos micromachismos, que ven micromachismos, como dice nuestra amiga. Sí, pero claro, a la hora de la verdad, cuando tocan arrebato en la OTAN, pues España forma en la última fila. Y o sea, esta es la realidad. Y aquí vivimos en
en una falsa guerra, bueno, una guerra que no es ni guerra, ¿no? Entre el PSOE y el PP, que los dos viven de alimentar fantasmas. Es decir, el PP alimenta el fantasma de que el PSOE son comunistas, y hace falta imaginación para decir que el PSOE actual es comunista, y el PSOE vive del fantasma del fascismo. Y con esta guerra, pero claro, fíjate, los que aquí se pelean y se matan, y bueno, no se matan, pero se insultan, y que si el Ayuso y que si el otro. En la Unión Europea gobiernan juntos, ¿eh? En la Unión Europea, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo están gobernando juntos. Y allí, a ver, no es que mande mucho la Unión Europea porque manda más Washington, pero luego manda más que España. Allí están juntos. O sea, lo de aquí es una comedia. Sí, es la Pasa marca claro, y luego la marca blanca, claro, ¿no? Como hacen en el claro, súper. O sea, es lo mismo que hizo cuando Cánovas del Castillo creó el régimen de la Restauración. Se inventó un partido liberal domesticado. Bueno, pues aquí es al revés. Aquí el partido domesticado es el PP. Entonces, bueno, ellos juegan con toda esta... Bueno, ahora se están poniendo querellas unos a otros. Y bueno, pero en realidad dices, bueno, pero oiga, a ver, detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues una inmensa fantasmada. Todo este régimen es una inmensa fantasmada. Y lo que ves por la tele, por estas peleas, estas historias, ¿no? Solamente tienen razón cuando le sacan los trapos sucios al otro. Entonces tienen razón. Pero claro, como todos tienen tantos trapos sucios, pues bueno, pues esto puede seguir no sé hasta cuándo, ¿no? Claro. Y tú vas, o sea, tú eres un chorizo, en lugar de decir, no, yo no, dice, tú eres más chorizo que yo. Esta es la dialéctica, ¿no? Y luego cuando entramos en el terreno ideológico es de risa, ¿no? Claro, decir que el Partido Popular es fascista o decir que el PSOE es comunista es ya el colmo de la imaginación al poder. Porque vamos, ya me dirás, ¿no? Pues el otro día que, bueno, todo el mundo vio, que se ha visto por las redes, el programa 59 segundos, estaba allí Pablo Iglesias y llegó a decir, entre las muchísimas estupideces que dice un personaje que se hace llamar profesor universitario, que no, que España no fue la que fue la artífice de la circunnavegación. No llegó a decir que fue el pirata Drake, pero poco le faltó. Hablando de que no fue España. Entonces, claro, yo ya ahí, es que, ¿cómo una persona puede decir semejante barbaridad? Bueno, pues es el autoodio que alimenta todo esto, ¿eh? Este autoodio se alimenta. Por eso nosotros decimos que el separatismo no es una enfermedad, es un síntoma. Pero es que el mismo síntoma lo puedes encontrar, no solo en Barcelona, lo puedes encontrar en cualquier rincón de España. Porque cualquier cosa que suena a la historia de España hay que echarle porquería encima. Hay plurinacionalidades y bueno, en fin, y diglosia donde debería haber bilingüismo, falta de respeto de los derechos más intrínsecos del ser humano, como por ejemplo la libertad de expresarse, hablar, pensar y estudiar en español, que esto me parece una aberración que clama, vamos, a todos los que derechos humanos son esos, si no puedes ni hablar ni estudiar en tu idioma, en tu tierra, en tu nación. No hay por dónde cogerlo, no se puede defender de ninguna manera, no hay argumentos. Bueno, pues bueno, yo creo que en este punto podríamos abrir un poquito un cierto diálogo, intervención de todos los asistentes, que será un placer para nosotros que intervengáis, por supuesto. Venga, Ana María. Ana María. Ha levantado ya primero la mano. Sí, porque dos preguntas en distinto tiempo. Pero tienen puntos en conexión. Cuando empezó en Inglaterra y Holanda, países contra España, ¿no? Por descubrir América y todo, ¿en qué medida influyó esta lucha, este arrinconar, ¿no? Lo que estaba haciendo España, influyó para que hubiera la fragmentación religiosa de ese cristianismo y apareció el luteranismo, el anglicanismo y todo esto? No quiero extenderme porque eres tú el que tienes. Y la otra, ¿en qué medida ahora tenemos estas manifestaciones de esqueletos y tal, cual, ahora el jalgo y todo esto? ¿En qué medida, o el nacionalismo independentista, en qué medida, y te lo dice una creyente, practicante, ha influido la poca actividad y la poca organización y el pensamiento de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica? Bueno, son dos temas muy relacionados. Es evidente que en toda esta guerra contra el Imperio Español, la aparición del protestantismo, bueno, porque el protestantismo no es una cosa única, porque claro, lo que caracteriza al protestantismo es que cualquiera puede montar una iglesia nueva, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, es decir, no es casualidad que tanto Holanda como Inglaterra era un protestantismo muy original, que es el anglicanismo, ¿no?
pero bueno, que no deja de ser lo mismo, ¿no? Es decir, esta idea, pues a ver, si hay un momento en que existe una Europa unida, aunque no se llama Europa, se llama la cristiandad, es durante esta tan denostada Edad Media, ¿no? Es decir, la Edad Media, la época oscura, que oscura no tuvo nada, porque las universidades se crean en el siglo XII, ¿no? Y entonces, claro, hay esta rotura, y esta rotura es contra el poder espiritual del papado y contra la posibilidad de que hubiera un emperador que no era, de hecho no era español, había nacido en Flandes, pero bueno, era un emperador que podía unificar. La figura del emperador está presente en toda la Edad Media, pero es un emperador que, bueno, que está allí como una figura, ¿no? Pero claro, ellos ven en Carlos I o V, bueno, entonces esto tiene mucho que ver. Y el protestantismo, bueno, marca una nueva civilización. Es decir, por ejemplo, lo que pasa en América del Norte y lo que pasa en América del Sur es fácilmente explicable. Únicamente hay otros factores, por el tema de la religión. ¿Por qué? Porque, claro, protestantes hay de muchos tipos, modos y maneras, ¿no? Pero los que llegan a América del Norte son puritanos, protestantes radicales. Y esta gente cree, claro, luego dicen que el protestantismo es más racional que el catolicismo, es mentira. Esta gente cree que cuando una persona nace, ya está escrito si va a salvarse o condenarse. Entonces, claro, cuando uno cree que existen personas elegidas, no se sabe muy bien por qué, bueno, la salvación por las obras, no, tú cuando naces ya está. Y encima el que va a salvarse, encima le va bien en la vida, y además hace negocios, y además es rico. O sea, el colmo, ¿no? Entonces, claro, esta gente, cuando uno cree que existen personas elegidas, fácilmente puede creer que existen pueblos elegidos, ¿no? Y luego también interviene otro factor ya en toda la Ilustración, cuando se empieza a hablar de la escala del ser, ¿no? Entonces, claro, en la escala del ser se coloca en la cúspide, dicen al hombre blanco, no, al hombre blanco anglosajón y protestante. Este es el que está en la cúspide, porque el Mediterráneo ya está un poco más abajo. Y bueno, el negro ya no hablemos, y el indio, estos ya son como animales, ¿no? Claro, la perspectiva católica es muy distinta, ¿no? Por ahí no hay elegidos. Y bueno, todos los seres humanos son iguales, no es que sean iguales, son iguales en dignidad. Claro, esto es muy importante, porque claro, no es lo mismo. Cuando tú llegas a un lugar y consideras que los habitantes son fauna local que hay que exterminar, o cuando crees que son seres humanos, que tienen alma inmortal, que se les puede convertir, que se les puede incorporar. Bueno, en cuanto al otro, pues evidentemente la Iglesia Católica, a mi modo de ver, está muy mal. Incluso algunos hablan de la protestantización de la Iglesia Católica, es decir, algunos mitos protestantes han penetrado muy profundamente en la Iglesia Católica. Claro, cuando uno se retira, pues otros ganan terreno, y eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, aparte también hay una tendencia general hacia el mal gusto, hacia las horteradas, en fin, todo eso, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Porque claro, fíjate que la mayoría de las fiestas que celebramos, todas tienen un origen religioso. Algunas precristianas, es cierto, que han sido después cristianizadas, ¿no? Pero claro, cuando a estas fiestas les quitas eso, ¿qué queda? Pues queda algo, pero nadie sabe muy bien qué. ¿La Navidad qué es la Navidad actualmente? La fiesta del consumo. Comprar, regalar, gastar, luces. Bueno. Y claro, y el Halloween, pues claro, cuando tú hablas de los fieles difuntos, bueno, no, eso es muy aburrido. Es más divertido vestirse de esqueleto y poner haciendo el paria. Entonces, claro, pues la religión tiene mucho que ver, la religión es un tema muy importante. Pero es que el gran error protestante que la Iglesia Católica está asumiendo es que, bueno, es una cosa personal. Oiga, no, bueno, sí, es personal, pero también es social y político e ideológica. La religión está detrás de las grandes civilizaciones. E incluso los protestantes que creen que es una cosa personal, la praxis real de las potencias protestantes ha demostrado que la enorme influencia social, política y económica que tuvieron las ideas protestantes y que la siguen teniendo. Porque, aunque desaparezca el elemento religioso, quedan unos modos y maneras de actuar. El ejecutivo agresivo, que ahora ya está entrando aquí, pero que es un invento americano también, es un resultado de la secularización del mundo protestante. Es decir, ¿cómo voy a saber que soy elegido? Pues lo voy a saber porque además de ser elegido, me va a ir muy bien con los negocios. Entonces, claro, me tiene que ir muy bien en los negocios, porque si me va mal, no solo voy a ser pobre, ¿no? Sino que encima ir al infierno. Mira por dónde. Entonces, claro, el elemento religioso puede desaparecer,
pero este tipo de mentalidad está ahí presente. Pasa que ahora esto ya, claro, ya entra aquí, porque como estamos colonizados, pues esto entra aquí, ¿no? No sé si he contestado, pero creo que tanto un caso como el otro, el elemento religioso es muy importante. Carmen. Sí, yo quería que los españoles no hayamos hecho más cosas allí, no tengamos más contacto, Y hay una especie de envidia de que los Estados Unidos les están metiendo muchas cosas también. Claro. Y como que se vuelven un poco a España y decir, ¿y vosotros por qué no? ¿Y vosotros por qué no? Mis nietos llevan un apellido, los Ladrón de Guevara. O sea, les ha quitado la palabra ladrón, que allí suena muy mal. Pero se apellidan Guevara y son muchísimos siglos de Guevaras. Y mi pregunta es, ¿por qué España no hace más, por ejemplo, comercio? Comerciar, simplemente. ¿Por qué tenemos que comprar no sé, las cosas de Sudamérica, las frutas de Sudamérica, si las tenemos, los mangos que están en los árboles no los come nadie, porque allí no es una fruta que les guste? Pero bueno, es que comerciar. Y después la educación. Yo ahora tengo mis dos nietos aquí, estudiando, uno haciendo el MIR, el otro haciendo otra cosa, pero más contacto a cierto nivel intelectual y más contacto de comercio. A ver, es verdad que en toda Hispanoamérica hay grupos hispanistas, algunos muy potentes, eso es cierto, ¿no? Bueno, a ver, yo el tema económico no lo conozco muy bien, pero a ver, comercio sí que hay, pero bueno, comercio hay, pero no porque es Hispanoamérica, comercio hay porque ahora con la globalización se comercia con todas partes, ¿no? Pero claro, es que no se puede comparar lo que puede hacer un imperio como Estados Unidos de lo que puede hacer España. Primero por su situación de dependencia, pero seguro, si aquí estamos discutiendo todavía si somos españoles o no lo somos, o si nos vamos a romper en 18 republiquetas, claro. ¿Cómo se va a tener una política internacional cuando no se cree en lo que uno es? O sea, la cosa empieza aquí, claro. Aparte, claro, aunque hay tanto que hacer. O sea, sí, pero a ver, aunque España tuviera conciencia de esto, claro, frente a la potencia de Estados Unidos, pues la verdad, hay poca. Pero es que además ni siquiera hay conciencia de ello, al contrario, aquí discutimos todavía si somos españoles, si no lo somos, si España fue un error, si no sé qué, si España era un conglomerado de reinos. Entonces, claro, es la situación que hay, ¿no? Por eso que, a ver, lo primero, cuando hay problemas graves, lo primero es tomar conciencia. Cuando no hay conciencia, claro, es que nunca vas a encontrar la solución porque ni siquiera sabes que tienes un problema. Y aquí el problema, pues es esto que hemos estado hablando, ¿no? Ahora, que es verdad que en Hispanoamérica, en muchos países hispanoamericanos, hay grupos hispanistas, algunos de ellos bastante potentes, ¿eh? Y yo conozco algunos, y bien, y lo que dice está muy bien. Pero, claro, luego hay una influencia muy grande de los arriba, ¿no? A mí me sabe muy mal que hay un sentimiento que lo tienes ahí, sí. y que no son capaces de con ese sentimiento hacer más unión. Pero es que solo con los sentimientos no, o sea, el sentimiento. Pero el dinero también. O sea, el sentimiento está muy bien, pero hacen falta más cosas. Solo con el sentimiento no, a veces las cosas. Pues a mí me parece importante. Sí, también. es importante, pero solo hace falta más. Nos ha comido el terreno lo que había dicho de la religión. ¿Por qué? Porque los de Estados Unidos les pagan la carrera. Bueno, en fin, esto les ya no. pagan la carrera y después vuelven si quieren. ¿Quién ha pagado aquí la carrera a cantidad de gente que las inteligencias las da a todos como quiere? No a los españoles sí y a los sudamericanos no. Hay gente muy valiosa, se lo aseguro, mucho. ¿Por qué no hay becas para toda esa gente humilde y bien humilde? Para que puedan hacer la carrera. Es que no interesa. Interesa lo mismo que han hecho aquí, que es ponerlo todo en contra de España y del hispanismo, claro, y victimizar a los mismos hispanoamericanos, identificando hispanoamericano con indígena o seguidor del indigenismo y convertirlo en víctima y crearle un complejo de inferioridad que, por favor,
Perdona, pero en tiempos de la Nueva España, Ciudad de México era una ciudad que le daba 40.000 vueltas a Madrid, a París o a Londres. Había más riqueza allí. Por favor. Había más riqueza allí que en la península. Exacto, que hay una incultura. Parece que Sí, había había por otra allí, pregunta. Antonio. Bueno, vamos a ver. Es verdad que el tema es un tema de revisar la historia, ¿no?, de la hispanidad, ¿no? Yo voy a pasar un poco al futuro de la hispanidad, a ver cómo se puede recuperar la hispanidad. Como profesor, yo he visto que en mi colegio, en mi instituto, el español se mantiene durante muchos años gracias a los alumnos sudamericanos. La profesora de religión tiene clases gracias a Los que alumnos los alumnos sudamericanos. eligen religión como asignatura, Sí. Sí, no sí. ética, eligen religión. En la parroquia donde yo voy, las catequesis, me parece que ahora son 18, pues 17 son sudamericanos y uno es catalán. Es decir, entonces veo que ellos nos están dando, los que han venido a España, por motivos laborales evidentemente, nos están dando mucho respecto a la hispanidad. Y yo lo que creo es que los que estamos aquí, que nos sentimos españoles, deberíamos hacer más actividades conjuntas con ellos, para, ya que los gobiernos lo están haciendo, a nivel de sociedad, establecer ese proyecto de una hispanidad en el futuro, que puede parecer una cosa muy incipiente, pero que puede cuajar. Yo, por ejemplo, aquí no hay ningún sudamericano, no sé si tú lo... Creo que hay una señora que es Pues, mexicana. ¿no? Mexicana aquí. Hay una mexicana. Una señora mexicana. Y esto es estupendo, Investigando. que deberían haber muchas actividades, porque ellos están en un país que no es el suyo, y entonces están muy dispuestos a ser acogidos por actividades que sean conjuntas y establecer relaciones humanas. Porque yo he estado en Sudamérica, hoy he estado hablando con alumnos, y la leyenda negra se está trabajando en los institutos a tope, la gente habla, pues tal y como estipula, como establece la leyenda negra. Entonces esto se ha de combatir con esta visión tan bonita, ¿no?, de recordar lo de las universidades y lo de los hospitales. O sea, además se enfrentan de alguna manera al alumnado hispanoamericano con el alumnado español, Sí, con sí. esta historia. Bueno, pero La pregunta sería, ¿qué se podría hacer? Bueno, a ver, investigar, Hay- darles temas de investigación. relaciones hay, por ejemplo, a ver, el 12 de octubre pues hay siempre, ha Sí. habido siempre una colaboración con grupos hispanoamericanos, con las danzas y todo eso, ¿no? Yo sé que hay contactos aquí, bueno, no es que vengan, algunas veces sí que hemos tenido gente de Hispanoamérica, ¿no? Pero sí, me parece muy interesante, claro, evidentemente. Perdón, hay un proyecto para crear una universidad Blas de Lezo. No sé si lo han oído. Ah, pues no lo No, conocía. la verdad que no. Hay un proyecto para... Sí, creo que el año pasado hicieron un congreso en Cartagena de Indias y se habló de este tema, crear una universidad Blas de Lezo para poder, como un lugar de encuentro, también para hispanoamericanos, españoles, que allí encuentren pues un lugar donde pues poder estudiar y poder, bueno, pues llevar a cabo sus carreras, ¿no? Es un proyecto, pero se está hablando. Pues estaría Que muy yo creo bien. que sería una buena idea, ¿no? Es que todas estas discusiones que también en los años 70, con el boom de la literatura, también hubo indigenistas, hispanistas, no sé qué, y ya se resolvió, todo esto se resolvió claramente. Ahora ha vuelto otra vez, venga, ha vuelto la resaca. Me parece que por ahí Sí. había pedido también. Sí, sí. Mira, yo no he estado en Hispanoamérica y he escuchado, sí, Hispanoamérica mejor. Claro, es que hay que decir Hispanoamérica, ¿no? Latinoamérica es una chorrada, hay que inventar los franceses. a mí me han dicho que en Hispanoamérica está la verdadera esencia del españolismo, está allí, más que aquí. Sí. ¿Es cierto esto? ¿Opináis de esta manera? Bueno, sí, yo creo que en cierta manera sí, porque ya digo, yo no he estado nunca, pero tengo algún contacto allí
Y realmente hay grupos hispanistas muy potentes, más que aquí. Y además creo que tienen las ideas más claras, porque aquí hay gente que, sí, es patriota, el 12 de octubre, que España, tal, pero luego a la hora de la verdad, en sus posicionamientos geopolíticos, pues dan pena, porque se están aliando, o sea, ven a quien nos está machacando, lo ven como el Salvador, ¿no? Entonces, claro, es un problema, ¿no? Y creo que allí lo tienen más claro, porque allí el tema de los gringos, pues lo tienen bastante claro, ¿no? Yo sí he estado en Sudamérica, he estado en Guatemala, en Perú, y sí es verdad que a mí me sorprendió porque la gente de ahí, los ciudadanos, hablan de la madre patria de España, que a mí me llamaba mucho la atención esa palabra, madre patria, que aquí nunca jamás utilizamos ese término, ¿no? Entonces, yo creo que sí que lo tienen como más... Y nos adoran, ¿eh? Otra cosa es igual que aquí los pijoprogres, ¿no? Sí. Que son la élite intelectual, los ricos y tal, que se ponen así, se disfrazan, pero las personas normales y corrientes, yo también he ido muchísimas veces a Hispanoamérica, porque tengo ya familia y todo, y soy una enamorada de Hispanoamérica, absoluta. Y que nada que ver a los cuatro pijos que se disfrazan de progres con las personas normales y corrientes que van a misa, que son normales y que aman, o sea, saben que todos esos edificios inmensos, maravillosos, pueblos y tal, los construyeron los españoles, que la señora Sheinbaum está viviendo en una casa que construimos los españoles y tanto esto, pues que se vaya a vivir al Orinoco, o sea, es que, a ver, ¿no? Que se cambie la ropa y se vaya a vivir a las orillas de... Los que están aquí que tanto critican, que se van también allá. Exacto, y los que están aquí tanto critican, que pues que, oye... No se quedan aquí. Aquí había también una... Cerramos ya, ¿eh? Sí, y vamos cerrando porque se alarga, es que siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Sobre el tema de pedir perdón, el que parece que sí que lo ha hecho ha sido el Papa. ¿Por qué? Sí, bueno, no sé, esto habría que preguntárselo a él. Ya, bueno, Es lo que digo, ¿no? Que, estoy pidiendo es la sí, opinión, yo ¿no? creo que hay, por lo que antes decía, ¿no? Que hay una retirada, ¿no? De, sobre todo desde que está este Papa, un Papa argentino, sí, un Papa argentino, ya lo veréis, ¿no? Hay una retirada, y además este hombre creo que su opinión es que bueno, esto, a ver, en esto quizá tenga razón, ¿no? De que el futuro del catolicismo está fuera de Europa, incluso fuera de Hispanoamérica, está en África y tal. Esto ya no entro, pero que hay una actitud de retirada, pedir perdón. ¿Por qué pedir perdón? Porque se extendió el catolicismo por allí. Sí, él es argentino, ¿no? Pero es lo que pasa, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica está como está. Y luego vemos que hay sacerdotes como el Padre Custodio que lo quieren meter en la cárcel por haber dicho que el Islam y el catolicismo son incompatibles, pero no dijo nada. Yo he escuchado lo que dijo, pues dijo las cosas buenas del Islam, también hay cosas buenas, ¿no? Es decir, a un punto que cualquier cosa que se salga un poco de madre ya no es la discusión, la discusión no, es el castigo. Y yo no he visto que la Iglesia haga nada para defender a estos pocos sacerdotes que dicen esas cosas, ¿no? Entonces, pero esto es un problema ya de la Iglesia como institución, ¿no? Bueno, es un factor importante en el descubrimiento de la conquista de América, ¿no? Quiero decir que no es... Va completamente unido. Bueno, hasta aquí pues vamos a cerrar ya el programa. Yo simplemente muchísimas gracias, os agradezco de corazón que estéis aquí interesados por este tema y os voy a poner solamente un deber. Por favor, leed un libro de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que se titula 100 años de soledad. Ahí está explicado cómo revienta absolutamente América después de los virreinatos, con la entrada del desbarajuste de los estados, la que lían allí, la que se arma, y es una novela preciosa, son 100 años de la historia de Colombia, no solo 100 años de la historia de Úrsula Iguarán, y se ve muy claramente qué son los Estados Unidos, muy claramente, y qué les importan las personas a este imperio depredador que ha sido Estados Unidos. Y bueno, esta pequeña reflexión, ya para terminar, que terminará él porque yo no quiero que termine él, reflexionemos sobre quién tiene que pedir perdón y quién tiene que dar las gracias. Creo que... Bueno, yo creo que, como antes he dicho, a mí me parece que esto de pedir perdón, me parece que es una cosa que cuando están hablando de temas políticos e históricos me parece ridículo, en cualquier caso, O sea, incluso los que... Bueno, a ver, ¿tiene un inglés actual que pedir perdón por lo que hicieron sus antepasados en la India? Pues no, porque no tiene, o sea, es decir, no tiene por qué hacerlo, me parece ridículo, incluso en casos que realmente hubo una actuación realmente cafre, ¿no? Entonces, pues me parece que esto es una discusión absurda y que además, bueno, parte de
bueno, de la mala fe y explotando la ignorancia, que es mucha, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí con esta anacronía de los perdones. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada. Oye, qué bien querías venir. Sí, sí, sí.